en alto nivel de viscosidad. Aunque esté en ese nivel, es líquido. Si tú le aplicas temperatura, va a pasar al estado gaseoso. ¿Sí? Ahora bien, en la base de ese condensador, el seguro es de goma. Entonces pasa lo mismo que sucede en la crisis de julio, ¿sí? Muchas personas reciclan las llantas ya usadas. Las vuelven a veces para tipo bañadores. Cuando lo compras, excelente, ¿sí? No sale agua, nada. Pero lamentablemente no te lo usas y no lo guardas en un lugar protegido del sol. Lo dejamos en el patio. A medida que lo vas dejando, la goma se va secando. Al secarse, se generan microgrietas en la estructura de la goma que lo conforma. Entonces, de aquí a un año, ya comenzamos a ver que hay gotitas que están saliendo. Porque el sol lo ha quemado, el calor. En el caso del motor, el motor genera calor, ¿correcto? Y no que le era un calor suave, sino muy fuerte. Entonces ahí viene el problema. Ese calor se va a reflejar a la carcasa de la unidad de proceso. Esos condensadores, de aquí a un año, comienzan a filtrar la solución electrolítica. Al filtrar esa solución electrolítica, va a producir que su valor de capacitancia se va a reducir. ¿Ya? Y ahí viene la falla. ¿Sí? Entonces ya los pulsos ya no duran 4.5 segundos, por decir, ¿sí? Sino duran ahora 1.8 segundos. Al producirse ese efecto, no carga adecuadamente la bobina y no genera una buena chispa, por mucha que esté nueva. ¿Ya? Porque el sistema de control no está enviando el pulso adecuado. Y para ver eso necesito un osciloscopio, no un multímetro. ¿Ya? Entonces más adelante vas a ver el osciloscopio. Primero vas a ver con un multímetro. En DC, en AC. ¿Ya? Corriente continua. La continua tiene polaridad definida. O es varón o es mujer. ¿Sí? No hay la media tinta. La corriente alterna, no. Parece el adolescente, ¿sí? Cuando me conviene, soy niño. Me tienes que cuidar. Pero cuando tiene que salir, no, ya soy mayor. ¿Sí? Andando más. Pero para ir a salir, dame el dinero. Has dicho que eres mayor. ¿Sí? Esto es hablando. La corriente alterna es eso. Cambia de polaridad alternativamente en función del tiempo. En el caso de la frecuencia de línea, es decir, de la que viene de la energía eléctrica, es de 50 ciclos por segundo. Es decir, en un segundo, 50 veces es positivo, 50 veces es negativo. ¿Ya? Así que esta lámpara en la práctica se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Pero por la alta velocidad de esos cambios, la percepción visual da la apariencia que está encendido permanentemente. Entonces es lo que viene para los aparatos. Por eso los que se dedican a jugar, se compran teléfonos de baja gama y están en la noche a oscuras navegando o jugando. ¿Sí? El problema que van a notar es que cuando comienzan a jugar no hay molestia en los ojos. A la media hora estás dentro de un dormitorio, no hay tiesa, pero sientes que dentro del ojo hay basura, ¿sí? Lo que ha pasado es que tu ojo se ha secado. Es decir, lo que me estás parpadeando no es que me estás ofreciéndote como si fueras qué cosa, ¿sí? Nada que ver. Lo que hace el parpadeo es lubricar tu ojo, ¿sí? Salen pequeñas gotitas de agua y lo humedece. Entonces, eso hace el párpado. La parte central, la iris, ya la pupila que llamamos, no tiene conexión con venas.
Así que hay una glándula que produce líquido, agua, con alimentos. ¿Ya? Y el párpado eso hace. También lo lleva y lo alimenta de esa manera esas células. Pero ahí viene un problema. La frecuencia de batido de los teléfonos de baja gama son de 60 Hz. Significa 30 cuadros por segundo. Tus párpados se acostumbran a eso, al batido que hacen cada cuadro. Porque en la práctica ningún televisor, monitor o teléfono inteligente te genera señales en movimiento. Lo que en realidad te están haciendo es esto: mueve foto, borra y vuelve a generar foto, borra y siguiente. A eso llaman por esos 30 cuadros por segundo. Ya una frecuencia de 60 Hz. En cambio, los teléfonos de alta gama están trabajando a 125 o 150 Hz. Entonces, genera 75 cuadros por segundo. En ese caso ya no te produce ese cansancio. Claro, te dañan tus ojos por la luz. ¿Sí? Porque si es luz verde no te daña tanto, pero se cuesta mucho más caro. Ya, en cambio los que vienen con pantalla azul, te está dañando tu ojo, te está produciendo cataratas. Ya, así que para que no pase eso, tienes que jugar con luz. Ya, la luz te va a proteger de ese nivel de radiación. Ya, así que eso es parte de electrónica. ¿Sí? Parte de electrónica es redes de computadoras. ¿Por qué? Electrónica tiene que ver hasta la capa 3. Lo que llevamos por el hilo conductor, es decir, por el cable UTP, no es datos. Estamos llevando energía eléctrica, niveles de voltaje. Por eso hay un problema entre el eléctrico y el electrónico. Para el eléctrico, su cable número 14, cuyo diámetro es de 3.5 milímetros de sección, ya, por kilómetro produce una caída de voltaje de 2 voltios. Y el cable es de muy buena calidad. Si es de mala calidad, eso va a producir una caída de alrededor de 6 a 8 voltios. Pero no afecta nada frente a 220, no es nada, ¿sí? Pero en cambio, en redes, no. El voltaje real no es 5 voltios, es 4.4 voltios. Así que si se cae 2 voltios, pena, su red no va a funcionar. Su jueguito se va a colgar. ¿Sí? Y hay un estándar, una norma, cómo deben preparar el cable de red. No es preparar por preparar. ¿Sí? No es lo que pasa cuando es un niño pequeñito de 2 años, 2 añitos o 3 años. ¿Sí? La mamá, anda, vestite, no me molestes ya eres grande. No le importa, encuentra la polera de su papá, se pone. ¿Sí? Encuentra la blusa de su hermana, adentro, ¿sí? La chancleta que encuentra se pone y a la cadera afuera. ¿Y tu ropa interior? No hay más, encuentra el calzón de su mamá y eso se va a poner. ¿Qué más le da? Listo, ¿sí? Bien, funciona, está atrapando. A ver que salga a la calle, ¿qué van a decir los vecinos? ¡Qué mala madre! ¿Qué clase de hogar tiene este pobre niño? Ni se preocupa de cómo se viste. No funciona eso. ¿Sí? Eso pasa con la norma. Hay regla cómo deben preparar el cable UTP. Depende de qué categoría. Porque si yo es categoría 8, puede coger hasta 5 gigabytes a una velocidad de 750 MHz, mientras que un cable UTP de categoría 5E transmite 100 megabits
segundo, pero con una velocidad de 100 MHz. Eso es lo que se presenta, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con lo arman. Cuando hacen circuitos, igual. Tienen que cuidar la polaridad. Para las resistencias no hay ningún problema. Funcionan, trabajan. Pero para otros componentes, no. La resistencia no tiene que ver con polaridad. Pueden invertir en un sentido o en el otro. Igual va a funcionar. Pero si van a colocar transistores diodos, ahí sí va a haber problemas. Ya, si al caballero de allá atrás le ponemos minifalda, lo feminizamos, no va a funcionar bien. ¿Sí? Lo hemos invertido. Ya, en el diodo pasa lo mismo. Si invierte en el diodo, va a seguir conduciendo, solo que va a dejar pasar ahora tensión negativa. Y si llega a tensión negativa, va a quemar componentes, porque el componente está esperando que llegue tensión positiva. Ya, ahí viene el problema. ¿Y por qué está habiendo problemas con relación al censo? ¿Sí? Inicialmente el gobierno quiere que definamos a qué etnia pertenece. Pero usted ha nacido en la ciudad. ¿Sí? ¿Habla quechua? No. ¿Aymara? Hablaba, ya me olvidé. Ahí estamos hablando, ¿sí? Sí. Entonces, ¿a qué etnia comprende? ¿Sí? Eso estamos hablando. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué efecto tiene? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque debe tener una finalidad, decir que todos somos indígenas campesinos. Entonces puede aplicar otra política de desarrollo en el país y hacer las locuras que hacía Mao Zedong. Ya, su revolución agrícola fracasó y ahí murieron millones de personas. Allá podía darse el lujo. Así, si mueren millones, se queda sin población. No pasamos de 12, 15 millones, ¿sí? En China, en cambio, eran alrededor de 2.000 millones. ¿Sí? Así que Mao Zedong, en realidad, es 8 Hitler. ¿Sí? Lo mismo con el gobierno de Stalin. Por hacer su sistema, murieron 20 millones de habitantes en Ucrania. Pues los ucranianos no quieren volver a la mano de los rusos. Es decir, cuando estaban bajo el poder del zar ruso, lo mismo les han hecho. Cuando han venido, en este caso, la revolución bolchevique, lo mismo les han hecho. ¿Quién va a querer volver? ¿O te gustaría que los españoles vuelvan a controlarlos? Así que por mi traje a las minas. ¿Sí? Eso se presenta, entonces, o sea, ¿sí? Eso es lo que, ¿por qué razón pelean? Porque puede que les sirva. Pero es otro pensamiento, otra condición, ¿sí? Entonces, eso pasa con los componentes, tienen que saber cómo tienen que aplicarle para que fallen. Si se equivocan al polarizar, en el caso de ellos también, en automotriz, ¿sí? El alternador, ¿qué me genera? ¿Alterna o continua? Alterna. Alterna, ¿sí? Pero tu batería, ¿con qué funciona? ¿Con alterna o con continua? Con continua. Entonces ahí puedes utilizar diodos, ¿sí? Que convierten la alterna en continua. Pero si inviertes el diodo, la batería va a explotar porque estás invirtiendo la polaridad. Parece bien, ¿sí? Entonces tienes que saber colocar el diodo, tienes que aprender a identificar cuál es su ánodo, cuál es su cátodo. Y así tienes que aprender, si el caballero es zurdo, pues derecho. El problema radica de que si es zurdo y lo haces trabajar con la derecha, no va a ser tan buen alumno. Su letra va a ser un desastre. ¿Por qué razón? Parece burla, payasada, ¿sí? Pero resulta de que en los hemisferios del cerebro es cruzado. Así que el zurdo
opera con el hemisferio derecho. Y en el caso del derecho, opera con el izquierdo. Entonces, cuando viene el derrame, era zurdo, el lado izquierdo del cuerpo va a quedar paralizado y el daño va a afectar al lado, ¿sí?, derecho. ¿Ya? Este siempre es el sistema cruzado. El problema es que si es zurdo y lo haces trabajar con la derecha, recibe la información, va al hemisferio izquierdo y él le devuelve al derecho. Lo malo es que al medio hay un córtex dentro del cerebro y ahí vienen fallas de mezclar información. Pues aparecen con un sinfín de que tienen dislexia, discalculia, un sinfín de cosas. Hasta te detectan que eres autista mal, sin serlo, ¿ya? Porque esas características te producen, ¿ya? Entonces ahí viene que efecto pasa con los componentes. Pues. En el caso de los transistores, igual, tienes que identificar cuál es la base, el colector o el emisor. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer funcionar como amplificador de corriente o de tensión, la señal tiene que ingresar por base. Si introduces por colector, ya ese es un amplificador, en este caso, de clase D, y su función es acoplar impedancias. Ya funciona como traductor, pero no va a amplificar. ¿Ya? Lo mismo pasa con los transistores unipolares, ¿ya? Los llamados FET, transistores de efecto de campo. Y si viene JFET, es transistor de efecto de campo de cultura. ¿Ya? Entonces igual tienen que saber por dónde va a introducir la señal. No puede ser la locura que cuando el señor, ahora joven, pero cuando estaba dentro del vientre de su mamá, se alimentaba por el ombligo. Y no voy a hacer que por ahí que él mete la cuchara. No va a funcionar. No va a ingresar la comida. ¿Sí? Entonces eso tengo que identificar para no cometer ese error. ¿Ya? Entonces hay fallas de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué efectos tienen a determinar? Eso más adelante tiene que ver ustedes. Y eso se hace con eso. Y dos, no se hace con la función que tiene el requisito, ¿sí? Esto es lo que muestran acá. Emisor, colector, base y demás cosas, ¿sí? Nada que ver. Esto es para saber la ganancia del transistor. Esto no me identifica los terminales. Porque si tiene fuga el transistor, puede darme un dato a la inversa. Entonces dice que tú eres una linda señorita. Sí, así que puedo hacer la travesura. Pero la pregunta es, ni aunque lo masacre, me va a dar guagua. ¿Sí? Porque nosotros varones proporcionamos materia prima. Nuestro cuerpo no está preparado para tener guaguitas. ¿Sí? La mujer tiene la matriz donde se va a sostener la placenta. Y ahí se va a desarrollar el niño o niña. ¿Sí? En realidad tienes, pero solo que está atrofiado. Es decir, que los varones tenemos una pequeña cantidad de progesterona, la hormona femenina. Y la mayoría de nuestra hormona es la testosterona. En el caso de las mujeres es lo inverso. Pero cuando viene su menopausia, hay un problema. ¿Sí? Por eso que a las señoras, en ese periodo, aparece con su bigote de él, así de sal. No digo que está mal, ¿ya? Pero eso pasa. ¿Por qué? Porque viene el desbalance del sistema hormonal durante la menopausia. ¿Ya? Su fábrica se está cesando. Pues realmente eso, ¿sí? Depende en qué momento ha iniciado en su proceso de ovulación. Hay niñas que a veces a los 10, 8 años entran, ¿sí? Significa que ellos van a acabar alrededor de sus 30
a 40 años, su periodo fértil. Hay otras que aparecen a sus 15, 16 años. Esas van a sufrir entre sus 50 y 60 años. ¿Sí? Entonces, eso es el problema. ¿Sí? En el caso del varón, no se preocupen, también tenemos unos periodos. Está entre los 60 a 80 años y viene lo que llaman la andropausia. Claro que en nuestro caso no usamos fábrica. ¿Sí? Si no despedimos empleados y bajamos producción. Nada más. ¿Sí? Así que viejitos de 90 años pueden hacer tener guaguitas a señoritas de 20 años y de buena calidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se presenta. Entonces, tienen que entender que los componentes funcionan. Van a depender de cómo están, en este caso, polarizados. Ahí viene el problema de por qué a veces a los varones nos tratan de chancleteros, ¿sí? Una mujer es lo más tiene. El varón se da la buena vida y a su mujer no le trata bien. La mujer en venganza no genera el gen X, porque la que controla el tipo de sexo del niño es la mujer. ¿Sí? Así que si le trata mal a su mujer, muy fácil que tenga puras niñitas. ¿Ya? Así que hay que aclarar fallas. Eso ya lo terminamos, ¿sí? ¿Sí? Y los culpables de todo eso son los famosos alemanes. ¿Sí? En jovencitos como vos, vamos a su teléfono. En jovencitos como vos han probado, ¿sí? En sus experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso que los alemanes tienen buen nivel dentro del campo médico. ¿Sí? Tenían conejillos de indios, ¿sí? Lamentablemente. Bien, entonces lo que vamos a comenzar ahora es con el código de colores. ¿Ya? ¿Qué? No, ¿para qué? Esto es electrónica, esto es de universidad. Sí. ¿Esta pieza cómo se llama? ¿No? Proto. Proto. ¿Alguien más no está en esta lista? Aquí son. Ahí. Ya, entonces, ¿para qué? Para codificar lo que ha visto en el proto. Hay unas resistencias con barritas de color, ¿sí? Eso tienen que identificar. Porque en base a ese código de colores se sabe cuánto es el valor de dicho componente. Si colocan otro valor a un circuito, lo que se presenta, ¿sí? Equivale a que al caballero, en vez de ponerle un pantalón de talla que corresponda, bueno, le pongo una talla mucho más pequeña. Ahora la pregunta es, ¿puede estar con ese pantalón súper ajustado? ¿Pero puede coser? ¿Puede doblarse? ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Sí? Ya también hacemos lo inverso. Le conseguimos una persona bastante robusta y el pantalón como queda. Y ojo, no tiene cinturón. ¿Podrá coser adecuadamente? ¿Sí? Eso estamos hablando. Entonces, tienen que cuantificar el valor para colocar correctamente dentro de un circuito. Ya no es cambiar por cambiar. Tienen que saber para identificar el valor, medir con el instrumento y reemplazar. O en el circuito puede estar el componente, modificar su valor, temperatura, pero las bandas de color siguen existiendo. Pero ojo, cuidado que vayan a una tienda y digan, venda bien resistencia rojo, amarillo, verde. Sí, y el vendedor, ¿y cuánto es? Ya te he dicho los colores. Anda con tu técnico, ¿sí? Ahí se acaba el problema, ¿sí? No hay más. Entonces, ustedes tienen que saber qué están comprando. Sí, saber el conocimiento de los colores, los campos, todo eso, ¿no? Claro, si pones, hay colores, ¿sí? Pues todo eso tienen que observar cuando están
haciendo circuitos. Circuitos. Entonces, esto es un circuito, ¿sí? Bien, una cosa, el día de mañana no voy a venir, pedí permiso de una semana, ya, así que mañana no vamos a tener clase, pero el viernes nuevamente normal a partir de ese instante, ¿sí? Es que tengo que hacer unos trámites, por eso estoy pidiendo todo el día. Lamentablemente cuando era horario continuo, se podía quedar, pero ahora como lo han vuelto discontinuo, pues aún no pueden tenerlo más tarde, sí. Perdón, aquí te veía mi nombre. Ya, está bien el número, pero Sí. ya. Después les voy a pedir que me den sus correos electrónicos. ¿Para qué? Les voy a agregar a una plataforma virtual. Ya, y dentro de dicha plataforma virtual van a poder ingresar y en forma síncrona pueden estar viendo información relacionada con lo que está sucediendo, ¿sí? Así que ahora está su texto, ¿sí? Si quieren, tienen la opción de que puedan bajar e imprimirlo. Pueden imprimirlo en PDF, impresora en PDF, y pueden después armar uso de su texto, ¿sí? Que a veces se quejan, muy caro me están vendiendo, ¿sí? Así que prefiero que hagan de esa manera. Sí, digital, no puedes imprimir igual las cosas. Bien, ahí está el señor indicando cuál es mi nombre, ¿sí? Mañana, sí, tienes. Ahí dice el nombre del docente. En este caso es el código de colores para resistores de carbón estándar. Si vamos a usar la calificación que viene del 20%, porque eso ya no se usa. Pero en la tabla sí existe. Eso se aplicaba cuando existían aparatos basados en válvulas, que se han usado normalmente en Bolivia desde la década del 20, del siglo XX, hasta la década de los 70. ¿Ya? A partir de los 70 ya comenzó a cambiar a los transistores, en la década del 80 a comenzar a finales a pasar al circuito integrado. Mientras que en los países llamados del primer mundo, en la década ya del 70 ya eran netamente transistorizados, y en la década del 60 quedaron las válvulas. Ojo, las válvulas no han desaparecido. ¿Sí? Las válvulas. A las válvulas. ¿Sí? No han desaparecido. Todos creen que ya se perdió. No. Los mejores amplificadores son basados en válvulas, porque son los que introducen menos distorsión, pero tienen un problema inicial, generan mucho consumo. Así que los multimillonarios más tienen derecho a tener esos aparatos, porque generan mucho calor, y aparte, al año comienzan a meter ruido microelectrónico, así que hay que cambiar de válvula. Eso se produce porque los electrodos adentro están sujetados por presión, no están soldados, no es fusionado. ¿Ya? Entonces, a medida que funciona, se van soltando y ahí comienzan a vibrar. ¿Ves? Ese es el problema de esas lámparas o válvulas. Además que trabajan con alto voltaje. ¿Sí?
rato va a generar fallas. ¿Ya? Es decir, en medicina, las resistencias, ciertos componentes resistivos, hay que cambiar cada 2 años. Aunque para un ministro, pero mi teléfono con la resistencia dura 25 años. Yo tengo en casa, mi abuelito tiene su radio y ya está desde el 60 y sigue funcionando. Pero la radio no es un equipo de precisión. Ahí viene la falla. Si la resistencia cambia ligeramente de valor, entonces puedes decir el médico que tienes una enfermedad incurable por culpa de las magnitudes que aparecen. O 2, te aparece con que tienes, bien joven, hay que cambiar la válvula del corazón. Cuando tu válvula dentro está sana. Cuando te opera el médico, ¿y cosas han visto aquí? Esta válvula está sana, no tiene ninguna falla. ¿Sí? Es lo que han hecho los cubanos cuando han venido, ¿sí? Ha habido varias personas que les han quitado el riñón, estando sano, y después venían con el problema parecido y les han quitado el otro. Ya, les han sentenciado a la muerte. Cuando hay 5 bandas, ¿cómo dicen la resistencia? Son de precisión. Las tolerancias van a ser más menos 1%, más menos 0,5%, más menos 0,25% y más menos 0,1%. Ninguna de esas son. Ninguna. Van a ser 1% es más menos, eso es color marrón o café. El de 0, en este caso, 0,5% es verde. El de 0,25 es azul. El de 0,01 es violeta. 0,01 es violeta. Claro, entonces eso es para uso de equipamiento militar, para que el proyectil explote el sol negro, no lo mate él ni le mate él. ¿Sí? Eso es. En cambio, la resistencia de 5% puede que lo mate a la mitad o al otro. Ese es el problema de la tolerancia. Si es 10%, la bomba va a hacer volar la mitad de esta mesa, la mitad de esta mesa. Así que aquí van a morir toditos esos 4 de aquí. Ese es el problema de la tolerancia. ¿Ya? Pues por eso, a ver.